Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Cuando tenemos alergia al pescado, aparte de retirar, por supuesto, el pescado de la dieta, debemos poner en el punto de mira o bajo sospecha algunos otros alimentos. Hoy vamos a ver cuáles. La alergia al pescado suele aparecer en los 2 primeros años de vida de manera habitual, aunque podría aparecer a cualquier edad, y vamos a ver también una alergia secundaria, vamos a decir, al consumo del pescado, que sería la anisakiasis. Bueno, la alergia tradicional al pescado es por el consumo de un tipo de proteínas que contiene el pescado, que no se destruyen, ni se alteran, ni se cambian con el cocinado. Por lo tanto, la cocción no alteraría esa aparición de los síntomas de la alergia. Os he dicho que lo más frecuente es que aparezca en los 2 primeros años de vida, porque es cuando se introducen los nuevos alimentos. En este caso sería el pescado, que por cierto, la alergia al pescado y la alergia al marisco son independientes y no suelen aparecer juntas con demasiada frecuencia. En algunos casos sí, pero no es la más habitual. Es decir, aquellas personas que tienen alergia al pescado podrían mantener el consumo de mariscos sin problemas, porque las proteínas de la carne son diferentes en su composición. Por lo tanto, vamos a centrarnos en el consumo de pescados y olvidamos, en este caso, los mariscos, que estarían relacionados con otro tipo de alergias, que si os interesa, pues ya sabéis, me lo dejáis en la cajita de los comentarios. En el caso de las alergias al pescado, podríamos tener el diagnóstico con algo tan sencillo como un prick test. Se inoculan unos pinchacitos en la piel, suele ser en el antebrazo generalmente, con los alérgenos, y bueno, pues se calcula se mira si realmente se está produciendo una reacción alérgica o no. Todo esto se hace, por supuesto, a nivel hospitalario, porque las reacciones alérgicas, a pesar de que se inocula muy poquita cantidad, bueno, si la persona es muy sensible, podrían llegar a ser graves. Y en este caso tendríamos el diagnóstico, ¿no?, de nuestra alergia al pescado. La alergia al pescado es la tercera alergia por importancia, si no me equivoco, especialmente en el caso de los niños, por detrás de la leche y del huevo. También tendríamos los cacahuetes, pero en este caso depende del lugar en el que nos encontremos. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy frecuente, en España es poco frecuente por el consumo de cacahuetes, sin más, o sea, no va por otra cosa. Y sin embargo, el consumo de pescado, pues también podría ser la alergia al consumo de pescado más frecuente en aquellos lugares donde hay un mayor consumo. Esto creo que es como de cajón, ¿verdad? Bueno, cuando aparece la alergia al pescado, ¿qué hacemos? Retirar el pescado de la dieta, pero a veces no es tan fácil. Cuando hay una persona que tiene alergia al pescado, se trata de hacer, os lo he explicado alguna vez, creo que con el huevo, lo que es pruebas de tolerancia oral, es decir, tratar de desensibilizar a la persona frente a esa alergia para que los síntomas sean más leves, o incluso para tolerar un pequeño consumo de pescados. Pero fijaros si puede ser grave la alergia al pescado, que incluso los vapores que se generan cuando se cocina pescado pueden provocar una reacción alérgica a alguien que ni siquiera está cocinando ese pescado. Es decir, la alergia al pescado altera la vida familiar
y la vida social. Una persona muy sensible con esa alergia a pescado no puede ir a comer a un restaurante donde se está cocinando pescado, o no puede estar presente en una casa en la que se está cocinando pescado. O sea, imaginaros hasta qué punto puede llegar esa provocación de los síntomas de la alergia del pescado. Bueno, retiramos el pescado de la dieta, tenemos precaución con esa cocción, con esos vapores, pero los síntomas siguen apareciendo, síntomas de alergia. Bueno, pues es igual, es que hay otros alimentos que no hemos tenido en cuenta y que realmente nos pueden estar provocando esas reacciones alérgicas, esos alimentos que os he dicho que tenemos que poner en el punto de mira, porque igual jamás se nos hubiese ocurrido que podían estar relacionados con el pescado. En primer lugar, tendríamos que vigilar, y aquí sería lectura de las etiquetas, sobre todo el consumo de gelatinas o de cualquier alimento que incluya gelatina en su composición. La gelatina a nivel industrial se puede obtener de dos fuentes diferentes, una de origen animal, a través de, normalmente suele ser el cerdo, otra a través del pescado, las dos de origen animal. De origen vegetal sería el agar-agar a través de las algas, pero en ese caso no tendríamos problemas. Pero si se utiliza lo que antiguamente se conocía como cola de pescado, es gelatina de origen marino, pues en este caso podríamos provocar ese cuadro alérgico en las personas que consumen esa gelatina. En segundo lugar, un alimento que seguro que jamás ha pasado por vuestra cabeza: el pollo, el cerdo, por ejemplo, alimentados con harinas de pescado. Esas proteínas que se come el pollo podrían pasar a la composición de sus propias proteínas y provocar una reacción alérgica en una persona alérgica al pescado que come pollo. Y eso a veces parece como que nos rompe los esquemas. Es dificilísimo detectar ese tipo de interacciones, o sea, quiero decir, de reacciones alérgicas cuando no existe ese consumo de pescado y hemos tenido todas las precauciones adecuadas. ¿Cómo sabemos si ese pollo está alimentado con harinas de pescado? Prácticamente imposible. Tendríamos que limitar la compra de pollos a aquellos que nos asegure el fabricante o el productor que están alimentados pues, con cereales, por ejemplo, y que no utilizan harinas u otro tipo de piensos, porque podrían tener mezcladas proteínas del pescado. En tercer lugar, tendríamos cualquier alimento que esté enriquecido con ácidos grasos omega 3. Por ejemplo, los lácteos, que cada vez es más frecuente que se enriquezcan con estas sustancias. O, ya os digo, cualquier alimento enriquecido con omega 3. ¿Por qué? Porque la principal fuente de ácidos grasos omega 3 son los aceites de pescado. Y en este caso no tenemos directamente las proteínas, pero podríamos tener esos componentes que provocan la alergia al pescado, esos síntomas. Por lo tanto, revisión importante de las etiquetas, porque bueno, muchas veces los omega 3 están reflejados, ¿no?, en el frontal y tengo omega 3, tengo omega 3. Bueno, pues alimento rechazado o retirado de la dieta de las personas que tienen alergia al pescado. Lo mismo que si en algún caso, claro, personas que no comen pescado pueden tener déficit de ácidos grasos omega 3. Pues les suplementamos y resulta que el suplemento está elaborado con aceites de pescado. Pues mal vamos, porque vamos a provocarle esos síntomas o ese cuadro alérgico también a esa persona. Así que importante, omega 3 tanto suplemento como añadido a cualquier alimento procesado. Y por último, aquí ya no es tan frecuente porque las técnicas industriales van cambiando, pero el vino o otras bebidas que se clarifiquen
con cola de pescado, con gelatinas de pescado. Entonces, en ese caso también tendríamos que tener el conocimiento, que no se suele indicar, salvo en algunas ocasiones, esa técnica que es intermedia, ¿no?, en la producción del vino. En algunos casos podría poner la etiqueta, pues puede contener trazas de pescado. En otras ocasiones se clarifica con clara de huevo, que también podría producir problemas a aquellas personas que tienen alergia al huevo. Es decir, las bebidas como el vino también tendrían que estar ahí bajo sospecha. Yo os he dicho que os iba a hablar brevemente también de la anisakis. La anisakiasis es una falsa alergia al pescado, porque realmente no es el pescado el que provoca la alergia, sino que es el propio anisakis el que está provocando esa reacción alérgica. ¿Qué pasa? Que el anisakis o sus restos se encuentran en el pescado, por lo tanto nos obliga a evitar el consumo de pescado por el riesgo a que contenga o bien el bichito o bien los restos, porque aquellas personas que han sufrido una reacción alérgica grave con el consumo de anisakis no toleran ni siquiera los restos que puedan quedar después de haber cocinado, congelado, tratado ese pescado de manera adecuada para evitar el contagio con el anisakis. Es decir, es un cuadro bastante importante el que se produce y por eso obliga a retirar de la dieta el pescado, pero no porque dé alergia al pescado, sino que es el anisakis el que genera ese cuadro alérgico. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.